Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al aula de historia. Es la primera conferencia que tenemos en este año. Hoy la va a impartir el presidente del seminario, Luis Roldán, que es uno de los históricos del seminario. Sabéis que ayer cumplimos 32 años como asociación y bueno, pues Luis fue uno de los primeros, junto con Antonio, Máximo, que también está aquí presente, y algunos más, los que fundaron esta asociación, ¿no? La conferencia lleva por título Linaje y Casa Solar de los Pantoja. Y bueno, pues sin más preámbulos os dejo con Luis. Muchísimas gracias. Bueno, la idea que he tenido cuando he preparado esta conferencia era dar a conocer el origen de una de las familias más influyentes que tuvimos en nuestro pueblo. Siempre sabíamos que teníamos la casa de la cadena, que había un Pantoja enterrado en la iglesia, pero nunca habíamos llegado más allá de tratar de investigar cuál es el origen, de dónde viene. Entonces, yo, a modo de introducción, nos vamos a situar en plena Reconquista. Las tropas de Alfonso VI, las que le van acompañando, coronan Guadarrama y se encuentran con un espacio enorme entre los ríos Alberche y Jarama. Toda esta tierra que hay aquí es una tierra que al ser reconquistada no tiene dueño y lógicamente se tiene que poblar. Hay un lema que ellos llevan que es no hay tierra sin señor, y lo que hacen es apropiarse, no tienen propietario porque están reconquistadas, y lo que hacen es quedarse con esas tierras. Es una manera de las que tenía el rey de favorecer a las personas que le ayudaban, de pagarles de una manera. O sea, no había un ejército constituido, hasta los reyes católicos no existe el ejército. Entonces, lo que son los nobles, digamos la clase alta de la nobleza, los que se encargan de favorecer al rey que les venga bien, o que por influencias o por conveniencias les apoyen, y le dan protección y participan con él en las diferentes cruzadas o batallas o reconquistas que tengan que hacer, ¿no? A modo de preámbulo también, vamos a centrarnos un poco en lo que era la nobleza en aquel momento. Vemos que hay diferentes niveles. Hay títulos que son reales, lógicamente, que el de arriba, el superior. ¿Veis el ratón? Sí, sí. Sí. Ese corresponde al rey. El siguiente es la corona de príncipe de Asturias o princesa de Asturias, y la tercera es la corona de infante de España. Esos niveles son reales, o sea, son poder y potestad de la realeza el tenerlos. Y luego los que otorgan ellos. El primero es el de Grandes de España, que muchas veces va solapado con algunos de los títulos de abajo. Duque de, con grandeza de. El siguiente es el de Duque, el siguiente es de Marqués, el siguiente es de Conde y el siguiente es de Vizconde. Y luego aparece uno de varón. El varón es el que está en el intermedio, el que se queda, nunca mejor dicho, entre Pinto y Valdemoros. Los de abajo es la baja nobleza, que se denomina, muchos historiadores la denominan como la baja nobleza. Es decir, son los caballeros y los señores. Al caballero se le exige única y exclusivamente que tenga un caballo y que se pueda mantener la armadura y las armas. Y ya con eso es caballero. Y un señor, que puede ser un hidalgo, pues tiene que tener un título de nobleza. El problema que se da es que uno puede ser caballero sin tener el título de nobleza, o sea, sin ser hidalgo. Y al contrario no. O sea, esa es la paradoja. Por eso lo que hacen los reyes es favorecer a esta clase baja, porque al final son los que le van a apoyar a lo largo de la historia. Los reyes católicos son los que en su lucha con la nobleza, de quitarle poder a la nobleza, lo que hace es que favorece a las clases, a las órdenes militares, en una palabra, ¿vale? Cuando llegan a Toledo, esto lo he puesto porque es curiosísimo, aquí vais a entender muchísimas cosas, yo por lo menos las he entendido. Cuando llegan a Toledo se encuentran con una sociedad que está jerarquizada, que está establecida, y que con la que no tienen más remedio que convivir, congeniar y confraternizar, que son una serie de familias
de la clase burguesa, es decir, de la clase media pudiente, los que marcan el ritmo en Toledo capital. O sea, han estado los árabes, han estado los godos, tal, y ellos se han mantenido. Y ahora, cuando vienen estas fuerzas que vienen con el rey Alfonso VI, pues no tienen más remedio que casarse entre familias, más en plan de supervivencia. Es decir, llegamos aquí y ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que sobrevivir. Pues nos casamos los unos con los otros y vamos manteniendo el estatus que tenemos. Se crean una serie de señoríos. Los señoríos siempre favorecen a la nobleza, la clase alta. Se crea el señorío de Maqueda, señorío de Montalbán, señorío de Talavera, señorío de Illescas, Ocaña, Orgaz, una cantidad de señoríos en torno a la tierra que se ha conquistado, la tierra que con el rey hemos conseguido volver a la cristiandad, que después de casi 400 años, ¿quién es el enemigo? O sea, es una pregunta que muchos historiadores se hacen, es decir, no es lo mismo tener enfrente un ejército que llegar a un sitio donde nadie planta cara y decimos que vamos a reconquistar. Bueno, pues aquí, según tenemos esto, es el reparto de tierras que tiene Toledo en el siglo XVII, parece que XVII y XVIII. En color amarillo tenemos la realeza, las tierras que pertenecen al rey, que se queda el rey con ellas. En color morado tenemos el eclesiástico, las tierras que se queda la iglesia de la reconquista. En color marrón, las tierras que se reparten los calatravos, la Orden de Santiago, los Alcántara, las órdenes militares. Y el cuarto, es el más grande, digamos, el nobiliario, que es en verde. Eso es lo que se reparten, digamos, los nobles. Como veis, el porcentaje y la propiedad que se reparten los nobles es mucho más alta que las que se quedan en las órdenes militares o las que se queda en la propia iglesia, etcétera, etcétera. Con lo cual, los propios reyes en cadena van a tratar de quitarle poder a la nobleza, porque esos mismos nobles establecían las reglas de juego en sus territorios. Cobraban sus impuestos, hacían la ley a su manera, y muchas veces era exagerado y era a su favor, normalmente, y muchas veces era criticado, ¿no? Que hacían lo que les daba la gana y que el rey incluso, como era su señorío, pues podían hacer. De las familias que había en Toledo capital, había 8 que marcaban la pauta, que eran los Toledo, Palomeque, Illán, Portocarrero, Gudiel, Cervatos y Roeras. Y Armílez. Pues la familia Armílez es el embrión de la familia Pantoja. De esa familia es de la que por la política de matrimonios, uno de ellos casa con una María de Pantoja y los hijos, en vez de coger el Armílez, que era más difícil porque además venía de un apellido que se había entroncado, que se habían cambiado las letras, etcétera, etcétera, lo que hacen es coger el Pantoja. El primer escudo señorial que llevan ellos es uno parecido a este que está aquí, de la rama Pantoja de Extremadura. Y le he puesto porque es el más aproximado al primero que utilizaban. Varía el primero en que aquí alrededor de esta bordadura, en vez de ser 15 piezas, me parece que son las que lleva este, llevaban 14, una menos. Y la familia Pantoja, que viene de Andalucía, y el resto de las Pantojas vienen con 15. 8 de plata y 7 en rojo. Y es, como podéis ver, una cruz flordelisada con las puntas de la cruz de Calatrava, porque es roja, sobre un campo azul. Este es el escudo original de los Pantojas. Bueno, pues cuando nos ponemos a investigar, nos tenemos que fiar de uno de los mejores genealogistas. En el caso concreto mío, yo me he fiado de Luis de Salazar y Castro, porque fue el primero que encontré. Luis de Salazar y Castro, dice que el linaje de los Pantoja viene del 15 rey godo Atanagildo, que murió en Toledo en el año 567. Este hombre creó el patronazgo y el monasterio de las Islas. Las Islas es una zona de Toledo que está próxima a los montes de Toledo, por sí. De ahí pasó al 17 rey godo Leovigildo, que vivió de 1570, o que gobernó de 1572
a 1586. No, 1500 no, 500. Perdón, 572 a 586. Su hijo Hermenegildo, que murió mártir el 14 de abril del año 586, y los patronímicos de Hermenegildo son Hermenegildos, Hermegídez, Hermíldez, Armíldez, en fin. Según el escribano de turno, según se iba hablando y tal, el apellido iba cambiando, y al final se quedó en Armíldez. Aunque el siguiente fue Hermenegildo Ruderique, que cogió de aquí. Hermenegildo Ruderique. De ahí salió Hermilio Hermíldez, Armíldez Ruderique y Gutiérrez Hermíldez, que fue el alcalde de Toledo entre 1119 a 1131. Este ya tenía posesiones en Portugal, en Soria, Aranda de Duero, en la provincia de Toledo y tal. Descendiente de él fue Pedro Armíldez de Portugal, el portugalés, que estaba emparentado ya con la Casa de Lara y beneficiado por la corte. Tenía negocios jurídicos en Toledo y alrededores y fundó el patronato de Capilla Mayor del convento de la Santísima Trinidad de Toledo. Es decir, de Portugal, el portugalés, no es que fuera de Portugal, ni viniera de Portugal, sino que estuvo en Portugal reconquistando. Cuando vuelve aquí, a España, a la península, a Toledo capital, sigue con el rey, y uno de sus hijos, que se llama igual que él, Pedro Armíldez, se llama igual que él, apoya al rey en las Navas de Tolosa, en la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, y el rey le dice que el escudo es suyo, que haga con el escudo lo que le dé la gana, el escudo de armas que hemos visto antes, y que a partir de ese momento es un significativo de la familia Pantoja en concreto. El escudo pasa a ser de otra manera diferente, ahora lo veremos, y es el escudo que conservamos en Pinto, en los 3 lugares donde hay un escudo de los Pantoja, y lo vamos a ver. Estas son las propiedades que hemos encontrado que hay en Toledo. El convento de la Santísima Trinidad, que está desaparecido, que hemos hablado de él, de la fundación, en la diapositiva anterior, hemos hablado del convento de la Santísima Trinidad. Estaba hecho en casas que eran de los Pantoja, que le accedieron para que hicieran el convento este. El segundo es el Palacio de Benacazón, en la calle Recoletos, sigue existiendo, es del siglo XV, y debió de pertenecer a Pedro I el Cruel. Los historiadores dicen que debería de llamarse Palacio de los Pantoja, denominación que tuvo desde el siglo XVI. Actualmente es el Palacio de Benacazón, pero mucha gente de Toledo y historiadores de Toledo dicen que tiene que recuperar el nombre de Palacio de los Pantoja. Pudo haber sido sede de alguna dependencia del Santo Oficio, porque tiene un patio de los presos. Fue residencia de Fernán Pérez de Pantoja, otro portugalés, hijo del que hemos hablado, de Pedro el portugalés. Señor de la Villa de Pantoja. La Villa de Pantoja existe como villa desde el año 1628. Anteriormente, y por lo de la batalla de las Navas de Tolosa, le cede el lugar de Pantoja a Pedro Armíldez, al anterior. O sea, Pantoja no existía como pueblo, ni hay gente que dice que fueron señores de Pantoja, no, se la cedieron pues como una tierra en el camino que va desde Toledo a Madrid, ya lo veremos. Y el Palacio de Pantoja y Angulo, que estaba en la calle de San Bartolomé, que es del siglo XV, que es la tercera fotografía que hay, del que no he encontrado apenas documentación fidedigna como para atribuir a nadie o que sea propiedad de nadie. Simplemente que se le conoce como el Palacio de Pantoja y Angulo. Y luego varias casas infanzonadas. Las casas infanzonadas son casas de caballeros, pues como las que teníamos aquí. La casa del Grande, la casa de Pantoja, donde estamos, y otras propiedades, la casa de enfrente, que también tiene el escudo de Pantoja, y otros sitios más que vamos a ir descubriendo poco a poco. Cuando la corte se cambia hacia Madrid, lo que hacen los Pantoja, lógicamente, es ir detrás de la corte. Además, los caminos no han variado a lo largo de los siglos, siempre han sido los mismos. Este es el camino de Madrid, de Toledo a Madrid, y coincide perfectamente en el trazado, como podéis ver, con la cañada Real Galiana, totalmente. O sea, esto, como pasa siempre, las civilizaciones se van solapando unas encima de otras, y aquí estaría una villa romana,
o un camino tal, y sobre él pues la Cañada Real Galiana, y este es el trazado en Google ahora mismo de lo que es el camino real de Toledo a Madrid, que pasa lógicamente por Pinto, por detrás de paralelo a la C3 de cercanías. La calle, esta sería la calle Real de Pinto en Getafe, distrito de Villaverde, sale de Getafe y entraría en Madrid por la antigua Nacional 4, hacia Legazpi, más o menos. Y aquí aparece Pantoja, aparece Valdemoro y he señalado Pinto, porque la familia Pantoja no solamente viene a Pinto, sino que también tiene y bastantes raíces en Valdemoro, San Martín de la Vega, Cienpozuelos, es decir, toda esa zona se va llenando de Pantoja, gente que va siguiendo a la corte y que va llegando hasta ahí. También le favorece que una vez reconquistada Valencia, en el 1230 y tanto me parece, pues la trayectoria que se utiliza para llevar la mercancía que entra por el Mediterráneo desde Valencia es el camino de la Mancha, este camino de aquí. Es mucho más llano y mucho más fácil que este, que es el de las Tablillas. Este es el que pasa por Aragón, ahora mismo está la autopista que pasa a los pantanos, pero anteriormente era montañoso, con unas dificultades enormes, asaltos de los bandidos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por este era mucho más llano. A Pinto y a Valdemoro se les da como se les aconseja como mediodía, paradas de mediodía. Es decir, desde Madrid, o antes de llegar a Madrid, la parada obligatoria era en Valdemoro, o en Pinto, o en Aranjuez. Esto favoreció también mucho a que los Pantoja pues, hicieran fortuna y siguieran, pues lógicamente, amasando propiedades y viviendo pues relativamente bien. Hay un historiador, un genealogista también, que aparece anterior al que os he dicho yo, que me ha parecido a última hora, que los dice de ellos que son labradores y buena gente, los Pantoja. O sea, labradores, quiero decir, ellos lógicamente no son los labradores que van a labrar el terreno, pero que sí se dedican a la labranza, que su mayor ingreso viene por ser labradores, por el vino, por el queso de Pinto, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el plano de Pinto de 1858. Tenemos el término, lo que es el pueblo, perfectamente dividido en dos partes. Lo divide el arroyo de los Prados, este es el arroyo de los Prados, y está diferenciada la zona del castillo o de la fortaleza y la zona de la iglesia. En negro están las casas que han desaparecido de las señoriales que teníamos. La casa de los Rubín de Félix, que ahí se ve en el plano donde estaba y se ve en la planta de la casa, en la esquina de las cuatro calles, de la calle Maestra del Rosario con la calle Real. La casa de Mancio Sierra de Leguizamón, que está al final de esta calle, donde está el ambulatorio ahora. La casa de la Cadena y la casa que está enfrente de la casa de la Cadena y la casa del Grande o el Grande, que son las casas de los Pantoja. Y estas son las casas que estaban y que están en la calle de Santiago, y actualmente es Pedro Ruiz de Félix, me parece, la que va de las monjas a la Plaza Santiago, Pedro Ruiz de Félix. Creo que sí. El Mundo Meri. El Mundo Meri. Es verdad. Esta es la calle Mundo. Calle Santiago. Pues, de las que están señaladas, la casa de Mancio Sierra de Leguizamón desapareció, la casa de Ruiz de Félix también. Conservamos los dos escudos, o estaban los dos escudos aquí abajo en el Museo Municipal, y nos quedan estas dos casas, la casa de la Cadena, la casa que está enfrente, para cuando salgáis justo enfrente a la izquierda, todavía conserva el escudo en el travesaño de la puerta, y la casa del Grande, el CMC, de la que mi compañero dará buena cuenta en la próxima conferencia, la próxima no, en la siguiente, que le toca a él hablar de estos temas, de los inmuebles. Tuvimos una grata noticia, digo tuvimos porque aquí Mario fue el que me informó de esto, de una limpieza de sangre que pidió Alonso Pantoja Correa. Y la inmediata que hace, Alonso Pantoja Correa. Este le conocemos, efectivamente. Este es el enterramiento que hay en la iglesia, el único que se conserva, el enterramiento que hay en el centro de la iglesia. Pues gracias a este descubrimiento, a Pepi,
que siempre la que se coge estos marrones de transcribir los textos, siempre es la que hace este trabajo y luego la que nos tenemos que agradecer porque de verdad que es una labor de encontrar ese tipo de escritura de la izquierda y ser capaces de transcribir y ver lo que hay, pues lleva su tiempo su trabajo. Sacamos el verdadero escudo de los Pantoja de Toledo. Como podéis ver, es prácticamente igual, pero lleva una doble bordadura, que es como dándole más auge al apellido Pantoja, como diciendo, tiene mucha más importancia. Habéis visto en el primero que solamente lleva una, la primera, pues este lleva una doble bordadura. Y además la cruz es roja, pero en oro, es decir, ribeteada en oro, la cruz que lleva. No he podido sacar, ni me he atrevido a sacar el escudo tal cual, porque tiene derechos de imagen, pero vamos, la cruz es una cruz de Calatrava, igual, bordelizada en rojo, pero va ribeteada en oro. Y luego la doble bordadura o bordonadura que se pone en el escudo. Esto es característico de todos los Pantoja de la línea de Toledo, de todos. La familia Pantoja que viene de Toledo, toda viene con el escudo de esta manera. Aquí tenemos la sepultura que está en el centro, estaba en el centro del altar mayor de la iglesia parroquial. Ahora se ha desplazado a un lateral. Aquí podéis observar la doble bordadura en el escudo que la lleva. Y bueno, pues contiene a Ildefonso, que es Alonso Pantoja Correa, y elegido el tema, que murió en el año de 1647 a los 54 años de edad. Cuando sacamos la línea de la familia de este señor, en el altar de San Juan de 1549 a 1629 es un altar que donan ellos, es decir, el abuelo de este señor empieza la construcción y es él el que lo termina en el año 1629. Alonso Pantoja Correa, el que lo finaliza en 1629. Y está a la memoria de María Pantoja, que es la mujer de Diego de Pantoja Ramos, su abuelo. Empieza él a construir este altar y al final lo termina Alonso Pantoja Correa, que es el que está enterrado. Y esta es la línea de sucesión de Alonso Pantoja Correa, que es el que está aquí. Alonso Pantoja Correa. El primero que viene de Toledo es Diego Fernández de Pantoja. Ahora vamos a ver en otro árbol genealógico de la casa de Baena, que es la que más árboles genealógicos y más estudios tiene sobre la familia Pantoja. A mí ha sido una sorpresa enorme encontrarme con ese archivo que hace poco ha cedido la casa de Baena, lo ha cedido al Archivo Histórico de la Nobleza. Hasta hace poco lo tenían ellos guardado, tutelado, y ahora ya se puede consultar. Como veis, el primero nace en Toledo y es el que viene de la línea directa de los Pantoja de Toledo, y los demás, todos, nacen en Pinto. ¿Y qué es lo que hacen? Pues igual que ha pasado en Toledo, tienen que sobrevivir y se tienen que casar. El Diego Fernández de Pantoja se casa con María Alonso, que es natural de Pinto. Juan Pantoja se casa con María Martínez, que es de Pinto. Bartolomé Pantoja con Catalina Vaquerizo, con Ana Griñón, con Ana González, que es de Griñón. Sería otra de las familias pudientes o adineradas de Griñón. María Martínez, que es de Pinto. Ana Correa, que es de Parla. Y Francisca Morales Duarte, de Getafe, con la que se casó teniendo ella 14 años y tuvo estos 5 hijos. 1, 2, 3, 4, estos 6 hijos con ella. Esta es la línea que os he comentado. La línea de, además, me han hecho una copia en el archivo histórico que está a vuestra disposición en Canal 37, por el que la quieran consultar, a tamaño natural, 590 por 450. Esta línea es la línea de Pinto, completa. Termina aquí, en José Victoriano Pantoja, termina. No tiene descendencia y ahí queda la línea de los Pantoja de Pinto. Quizás por ese motivo, pues no exista hoy en la actualidad tantos Pantojas como anunciaba Fray Juan de Toledo, que es
el que hace la anterior a esta, y de esta, de la suya, es de la que sacan esta. Este es el Diego que hemos hablado al principio, el primero de los que llega a Pinto. Y Alonso es este, corre a Pantoja. Después vienen todos estos y finalizan José Victoriano Pantoja. Ahí ampliamos esto y viene una cruz como que ha fallecido sin descendencia. Con lo cual, esa línea de los Pantoja, el Pinto se pierde. Pero igual que hemos hablado de las familias que estaban en Toledo, hablamos de las familias que hay en Pinto, de los apellidos pinteños. Fray Joan de Toledo, que es este es un fraile del monasterio del Escorial, en 1675, antes incluso del que hemos hablado al principio, hace un árbol genealógico de una hermana suya y nos dice que aquí en la villa de Pinto, donde hay más Pantojas que en otro lugar alguno, y donde dijeron que había dos linajes de Pantojas y Pantojos. Y él dice, esto ya es infumable, además, lo comenta en el mismo escrito. Dice, no podemos seguir, o es imposible seguir, porque a los chicos los llaman os y a las chicas las llaman as. Entonces, la que es Pantoja es Pantosa y el que es Pantojo es Pantojo. Entonces, hay unos cruces porque no se respetan los apellidos, cogen el que más les interesa, le colocan en primer lugar, en segundo lugar, o sea, hay una serie de cambios que son la leche, y además es que nos vuelven locos, porque, joder, si es Fernández, ¿cómo enlazamos? O sea, y él lo dice, os lo he dicho, aquí en la villa de Pinto, donde hay más Pantojas que en otro lugar alguno, y donde dijeron que había dos linajes de Pantojas y Pantojos. Entonces, habla de ellos como labradores y buenas personas. ¿Qué propiedades tenían los Pantojas en Pinto? Pues una de ellas, y de las más desconocidas, es la finca de Pantoja. La finca de Pantoja está en la carretera de San Martín de la Vega, subiendo, según vamos desde Pinto, subimos a la primera rotonda, cogemos la carretera hacia lo que llamamos en Pinto el Cerrón. Cuando coronamos el Cerrón, pasando la fábrica de Maluel, etc., a continuación, a la derecha, había una finca, y hay una finca, que ahora aparece con un doble vallado y tal, pues esa es la finca de Pantoja. Sí, sí. La finca de Pantoja, que aparece en verde, el camino de Pantoja, que aparece en azul. Si salimos por el puente de San Antón, el primer camino que pillamos hacia la derecha, que nos lleva hacia la cárcel, digamos, hacia la parte de atrás, pues ese es el camino de Pantoja que desemboca en la finca de Pantoja. Esa finca de Pantoja, hasta hace poco era del abuelo de una prima mía, abuelo por parte de madre de una prima mía, y ahora ellos creo que se la vendieron a Cobo Callejo, del polígono, y ha sido el que tenía esta finca. ¿Qué sentido tenía esta finca ahí en ese sitio? En rojo tenéis Bosque de Arriba. Bosque de Arriba es el Real Cortijo de Bosque de Arriba. Este cortijo digamos, le hizo, le promocionó, le fundó Felipe II como apoyo a los monjes del Escorial. Es decir, la producción que salía de estas tierras era para sufragar las obras y lo que pudiera, que el propio monasterio se pudiera mantener, que pudiera estar activo. Pues sencillamente esto. Felipe II se le ocurrió crear el Bosque Real. El Bosque Real era un recorrido que hacía desde un sitio que se llamaba Aceca, cerca de Villaseca de la Sagra, continuaría a Aranjuez, de Aranjuez a Bosque, de Bosque arriba hacia Madrid, de arriba hacia Madrid a la Casa Campo, de la Casa Campo al Monte del Pardo y del Monte del Pardo a la Escorial. Eso sería un bosque dedicado a la caza, donde habría ganado, donde habría madera, y solamente en la zona de San Martín de la Vega, la Marañosa y tal, esos bosques sí han llegado a funcionar y han sido unos bosques que han producido madera, que ha habido ganado,
fin, cuando se habla de la contabilidad del cortijo de bosques, se habla de la cantidad de dinero que ha movido y que ha promovido y que ha dado esa finca. Ahora actualmente linda, el caserío de Bosques linda con la Guardia, con el Parque de la Guardia. Si se va al parking de la Guardia para salir por uno de los recorridos, sales casi pegado a lo que es la valla de Bosques. La casa de la alcaldesa. Esta foto me la dejó Antonio Serrano Arreola el otro día, la descolgó de donde estaba y me lo dejó llevar porque es significativo. Cuando hablamos de que los Reyes Católicos pasaron cortes en Pinto en el año 1483 y que pernoctaron en la Casa de la Cadena, el edificio de la Casa de la Cadena, que conocemos que es el actual, que es este pico de aquí, lo que queda del original, con esta fotografía nos damos cuenta de que se sujetaba un portón enorme aquí, que esto era de la puerta original y que solamente se conservó este puntal. Pero todo esto de aquí arriba se ve la línea de unión de los dos edificios. Es decir, yo, en mi opinión personal, esto es cuestión ya de cada uno, ¿no? En interpretarlo o en entenderlo. Creo que pasó o se hizo lo mismo que con el CMC. Se amplió hacia acá. La parte vieja sería toda esta parte de aquí. Además es curioso porque esta chapuza que se hizo para sujetar es con ladrillo hueco doble. El ladrillo hueco doble se empieza a utilizar en 1920 aproximadamente en España, ¿eh? Con lo cual esto de haberse hecho tuvo que ser pues, después de 1920 esta reforma. La casa, el edificio que viene aquí en este lado acá y que ahora veremos en otras vistas que hay, se debió de caer o debió de estar en mal estado. Y lo que se hizo fue tirarlo, hacer esa chapuza y dejarlo compañero. Esta es otra vista de la Casa de la Cadena de Querpo, del año 1974. Me ha parecido interesante traerla porque el suelo de la calle, este suelo, es el original, es piedra de río, canto rodado. Y estuvo hasta los años 70 por ahí, o sea, casi los años 80. Aquí en esta se puede apreciar lo que hemos comentado antes de la chapuza. O sea, la casa debió de llegar hasta el final de la calle, que lo vamos a ver ahora en unos planos que tengo, y se debió de hacer, por ruina o lo que sea, se debió de reconstruir ese trozo para poderla habitar. Aquí en el plano de 1858, lo vemos claramente. Esta es la Casa de la Cadena que había, estaría aquí situada, se ha ampliado la calle de la Cadena y la calle Infante Isabel ahora, que entonces era la travesía de la Cadena. Lo vamos a ver en otro plano posterior. Pues la casa se caería por aquí y se le quedó con ese chapucerismo este trozo y todo esto es lo que desapareció, que sería la zona más antigua del edificio, la zona que correspondiese a eso. En este plano de 1860 se aprecia totalmente porque además se han dibujado hasta los puntales que sujetaban el patio y la puerta, y sería desde aquí el edificio antiguo, con lo que es la travesía de la Cadena, el añadido posterior, todo esto, y lo que quedó es desde aquí para acá. Y esto es lo que se tiró de la Casa de la Cadena. En julio del año 2000, ¿cómo estaba? Y en el 2002. O sea, solamente quedó el esquinazo de abajo. El esquinazo. Solamente. Ahora, este es el edificio actual. Hemos superpuesto los planos y coinciden las dimensiones. Lo único es que este, desde aquí para acá, sí correspondería con el 1860, 1858, y desde aquí para acá no correspondería. El resto sí sería igual. La puerta donde estaba, desde aquí para acá, el anillo nuevo y la vuelta. Y bueno, para mí es una reconstrucción fabulosa lo que se ha hecho del edificio, merece la pena.
Tiene derecho de asilo, concedido porque los reyes católicos pernoctaron en otro edificio de la familia Pantoja, en Pinto, y el dicho de vete a Pinto, entra en Pantoja y dile al rey que te coja. El edificio existente data de los siglos XVII y XVIII, porque empezamos con el que quedó en pie, según el plano de 1839, es la misma explicación que os he venido dando, ¿no? Y según la tradición, averiguó a los reyes católicos en las cortes que celebraron el Pinto el 8 de marzo de 1483. Otro edificio de los Pantoja, el CMC, Centro Municipal de Cultura. Esta fotografía es del año 1940, está recién terminada la guerra civil. Todos los edificios que había alrededor, podéis ver por aquí los montones de escombros del resto del edificio. En esta parte de aquí, en donde tenían las cocheras, donde guardaban el carruaje, donde guardaban las mulas que tiraban del carruaje, la puerta de acceso al patio interno que había, el tejado este, veis que tiene otro color, porque según comentaba gente mayor de Pinto, cuando fue hospital militar durante la Guerra Civil Española, se desmontó parte del tejado para hacerlo como terraza para que pudieran tomar el sol los heridos que había en el centro. Entonces, se ve cómo esta parte del tejado es nueva o tiene otro color diferente de teja. De hecho, en el libro de la enfermera que estuvo en Pinto durante la Guerra Civil, dice que la toma de Madrid por la artillería la vieron ellos desde el tejado, desde la terraza del edificio. Estaría aquí. Una foto de Crespo de los años 60, donde vemos el edificio actual, como se conserva, por la diferencia de que la puerta principal está ahora aquí. Se ven las etapas de construcción. Esta es la primera etapa de construcción, donde se mete el ladrillo y la piedra. La segunda etapa de construcción, que llega aproximadamente hasta el canalón. Y la tercera, que es el resto del edificio, que da la vuelta. Y la última, la iglesia, que es la que se adosa el edificio. En las siguientes reparaciones o reestructuraciones que se han hecho del edificio, la puerta ha vuelto a este sitio. Se ha mantenido esta puerta, que era la entrada al convento, la primitiva, la que yo he conocido, y hemos conocido casi todos los que estamos aquí. Y esta puerta es la que mantiene arriba el escudo de los Pantoja con el doble jaquelado, el mismo que hemos hablado, el doble bordonado, perdón. Estas ventanas, si nos acercamos al edificio y lo vemos, a lo mejor estoy desvelando, no son estas. Las originales no son estas. Cuando te acercas al edificio, las ventanas que estaban en un principio en origen eran ventanas cuadradas, como las de la casa de la cadena, de arriba abajo. Se ve cómo se ha rellenado para mantener la misma forma de todo esto. O sea, digamos que esta zona, de estas ventanas, hasta esta, yo creo, se ha modernizado con el resto del edificio, para que mantuvieran la misma línea. Del siglo XVII, de la familia Pantoja. Es de ladrillo con 3 verticales de mampostería de piedra caliza, destacando la puerta principal con su escudo nobiliario. En los siglos XVIII y XIX continuó la ampliación del edificio hasta la iglesia totalmente de ladrillo. El patio interior está recorrido en su totalidad por un techado que, históricamente, porque de 1853 a 1855 fue colegio de guardias jóvenes. El embrión de guardias jóvenes, del colegio de guardias jóvenes, que era la compañía de guardias jóvenes, estuvo aquí en Pinto, casi 3 años. De 1856 a 1923, internado de huérfanas de pobres, y son la madre y sus sobrinas las que compran el edificio y fundan el internado. De 1923 al 36, internado de huérfanas de médicos. Del 36 al 39, como hemos comentado, hospital militar. Del 39 a finales de los 70, internado de huérfanas oficiales. Del 76 al 83, instituto de BUC y escuela de adultos. Del 83 al 86, Centro Municipal de Cultura. Antonio sabe de esto un montón, fue el director del Centro Municipal de Cultura. Del 86 al 87 es una restauración total del edificio y que fue restaurado por el arquitecto don Javier Corazón Climent y quedando como actual Centro Municipal de Cultura. Se me ha olvidado comentaros también, en esta foto se aprecia también el color de la teja de arriba, lo que hemos comentado de la teja. Y por último, la casa de los Pantoja, la que está enfrente de Según Salimos. Pues si recordáis la fotografía en color, la que había, el puntal que sujetaba
la casa esta de la cadena era muy parecido a estos. Y el tramesaño es muy parecido también a este. Yo he hecho una comparativa con la casa de la cadena de Chinchón, que es más o menos de la época. Y tiene una portada igual que esta, prácticamente igual que esta. No es de la familia Pantoja, prácticamente, pero es muy parecida a esta. No pierdo la esperanza de hacer una reconstrucción. No tenga tiempo, a ver si me verán. Y bueno, para el que esté interesado, esta es la bibliografía que he utilizado. Como veis, es bastante amplia y siempre se te quedan, intentas hacer la conferencia lo más amena posible, lo más didáctica posible, pero al final se te quedan un montón de cosas en el tintero que se quedarían para 2 conferencias, por supuesto. Yo ahora, cuando terminemos, si tenéis alguna pregunta la puedo responder, no tengo ningún problema en hacerlo, y si no, pues me escribís un correo e intento contestar. Y en agradecimientos lo tengo que decir, pues a mis compañeros y compañeras del Seminario Historial de Pinto, que siempre están ahí, a Pepi, que es la que nos hace la transcripción de los textos, a Mario Conas Arquero, que entramos a saco con el Alonso Pantoja Correa, a Lourdes Almendro, del Ayuntamiento de Valdemoro, que hace 2 años, ahora en febrero, pues me permitió hablar también de los Pantoja de eso de Unión, de los Pantoja de Pinto y los Pantoja de Valdemoro. De hecho, en mayo, volvemos a tomar, ella y yo, una conferencia conjunta y vamos a hablar de 2 jesuitas de la familia Pantoja también. Pedro Pantoja, jesuita nacido en Pinto, que evangeliza la zona de Nuevo México, y Diego de Pantoja, jesuita de Valdemoro, que evangeliza la zona de China. Entonces vamos a hacer una conferencia, los 2 en conjunto para ello. A Elisa Gallardo, sin comentarios, Elisa, muchas gracias. A José Crespo Mendoza, en memoria. Antonio Serrano Arrébola, que quitó la foto y me dijo cómo iba a quedar. A Loli Flores, de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Pinto, por los planos y por la ayuda que me ha echado, y a María Isabel Elvira Nacar, del Archivo Municipal de Pinto, por lo mismo, por la mano que me han echado. Y esto es más o menos el origen, bueno, más o menos no, es el origen de la familia Pantoja, según yo lo he entendido. Humildemente os lo he contado y estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta para hacerme y yo la puedo contestar. Aplaudimos. Eso es que me explico bien, si no tenéis ninguna pregunta. Pues por mi parte nada más. Nos vemos el próximo día 23 con la conferencia que dará el cabo primero Juanjo del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, y que hablará de los 3 años que estuvieron el Colegio de Guardias Jóvenes en el Centro Municipal de Cultura. Contará sus anécdotas, sacará a relucir unas cosas del archivo. Yo creo que estará interesante. Y muchísimas gracias a todos. Gracias.